Hola a todos. En este video vamos a hablar acerca de centros de gravedad y centroides. El centro de gravedad es un punto imaginario donde nosotros aplicamos o colocamos el resultante de toda la gravedad que actúa sobre las distintas porciones de material del cuerpo. Recordando que un cuerpo está conformado por una cantidad infinitesimal de partículas y de piezas, y cada una está recibiendo la fuerza gravitacional de la Tierra. Cuando hablamos de un cuerpo bidimensional o de un espesor bastante fino, nos referimos al área. Cuando hablamos de un cuerpo tridimensional, hablamos en volumen. Entonces, recapitulando, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen el cuerpo, cualquier sólido. Digamos que yo tengo una placa plana con un grosor regular, un material homogéneo. Entonces, tengo en cada una de estas porciones, tengo la fuerza gravitacional. Tengo el peso 1, 2, 3, 4, el peso n. Entonces, si yo puedo simplificar eso y representar todas estas fuerzas, asumiendo que todas son paralelas. Y la magnitud W total de estas fuerzas la obtengo sumando todas las magnitudes del peso de todos estos elementos. Es decir, sumatoria de fuerzas en Z es igual a el peso 1, peso 2, peso 3, hasta el peso n. Y también puedo decir que la sumatoria de momentos con respecto al eje X es igual a cada uno de esos pesos por la distancia que hay de esa partícula con respecto al eje X. Lo mismo para el eje Y, de esta manera. Entonces, si es que yo ya quiero encontrar dónde está ubicado esa fuerza equivalente, a eso le vamos a llamar el centroide. Y eso yo lo puedo hacer sumando todas estas distancias de la distancia en X por el diferencial de A. Y como hablamos de sumatoria de todos estos, nos referimos con ello a una integral, siendo este X barra la coordenada del centro de gravedad con respecto al eje X y el Y barra como la coordenada del centro de gravedad con respecto al eje Y. Y eso es válido tanto para placas homogéneas como para alambres o líneas. Es un proceso básicamente similar. Entonces, yo multiplico estas ubicaciones de X con áreas. Yo con eso encuentro el primer momento de un área. Cabe recalcar aquí que si el centro de un área está localizado sobre un eje coordenado, entonces el primer momento de esta área con respecto al eje es igual a cero. En el libro de Norton ustedes pueden encontrar una tabla en la cual me va a indicar cuál es la posición de este centro de gravedad con respecto al eje X y con respecto al eje Y, y también el área de varias figuras y geometrías regulares, como un triángulo, un área semicircular, un área semielíptica, parábolas, enjutas parabólicas, enjutas generales y sector circular. Pero ¿qué pasa con un rectángulo o con un círculo? Esos corresponden a casos especiales, en el cual yo tengo simetría con respecto a algún eje. No necesariamente los ejes ortogonales X y Y, cualquiera. Si yo trazo un punto P y existe un P', digamos, en otra sección de esa misma área, de manera que yo trazo una línea entre estos dos puntos, va a ser perpendicular al eje B'. En el caso de que esto se confirme, entonces se encuentra una simetría con respecto a un eje. Y por ende, el primer momento con respecto a ese eje va a estar ubicado en S, es igual a C. Puedo yo también tener dos ejes de simetría, como podemos ver aquí. En este caso, el centroide va a estar ubicado en la intersección de estos dos ejes. Y este concepto y esta propiedad me facilita el proceso, me permite determinar inmediatamente, sin calcular, el centroide de estas áreas, de estas geometrías regulares comunes, como el círculo, triángulo isósceles y el rectángulo. Otro caso especial cuando yo tengo un área simétrica con respecto a un punto, no necesariamente a un eje. Si yo tengo un punto de A
y a la vez otro elemento de igual superficie en una coordenada opuesta de los dos cuadrantes, entonces yo puedo aseverar que el centroide está ubicado en este centro de simetría. ¿Qué pasa ahora con las figuras compuestas, las que no son sencillas como estas? Yo puedo determinarlo segmentando esta geometría en geometrías sencillas, como podemos ver aquí. Si yo tengo una placa con geometría compuesta y yo tengo una fuerza resultante, W, yo puedo separarla en tres resultantes, es decir, descomponer esta en tres resultantes y cada una correspondiente a estas geometrías sencillas, un rectángulo y dos triángulos. Entonces, en este caso, el primer momento de esta área total es igual a la suma del primer momento de cada una de estas geometrías, tanto para X como para Y. Siempre y cuando esto se va a cumplir solamente si la placa es homogénea y espesor uniforme. En este caso, el centro de gravedad coincide con el centroide. En caso de que yo tenga un material no homogéneo con un espesor que varía, ya no se cumple esto y el análisis cambia. Entonces, asimismo, yo puedo agarrar, si tengo esta figura compuesta, que de hecho tiene orificios internos, yo lo que hago es lo separo y lo voy a desmembrar en geometrías sencillas y sumar o restar dichas áreas, como tengo aquí. Tengo aquí esta figura, mi eje X y Y que pasan a través de esto, y voy a separar un rectángulo, un semicírculo que es sumario, y este tercer círculo amarillo que como ustedes pueden ver va a restar. Por eso es que yo tengo, y esta parte es fundamental e imitable. Yo tengo con respecto al rectángulo, yo voy a tener un, como mi centroide va a estar hasta acá a la derecha, está en el eje positivo de las X. Por ende, tengo aquí positivo. Mi área, como un sólido en suma, va a ser positivo. Por ende, mi producto va a ser positivo. El semicírculo, en cambio, está hacia el lado izquierdo. Por ende, la ubicación, la coordenada con respecto a X va a ser negativa. Como si me sumas un sólido, mi área es positiva y mi producto es negativo. Y de ahí, si yo tengo mi segundo círculo, este elemento que yo quito, yo tengo en la ubicación X la coordenada positiva porque está hacia la derecha. Pero mi área es una remoción, por ende es negativo aquí. Y voy a mi tabla de Lima Norton para identificar cómo calcular estos valores. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo aquí esta porción, la mitad de un anillo. Y me está pidiendo que con estos ejes coordenados mostrados determine las coordenadas de este centroide. Entonces aquí quiero recalcar que no se encuentra centrado con respecto a los ejes, sino a partir de estos ejes. Entonces, asimismo, yo voy a dividirlo en dos geometrías. Primero este semicírculo, que es un área que sumo, porque es el sólido, y le quito este amarillo. Voy a crear una tabla para hacerlo de manera ordenada y voy a utilizar de referencia mi tabla de índice. Entonces empezamos. Yo voy a empezar hablando acerca de mi semicírculo relleno. Y voy a utilizar este valor de aquí. Este es el valor para semicírculo. Pi por r cuadrado sobre 2. ¿Cuál es el valor de r que voy a utilizar? Bueno, parto de aquí. No 12, sino 6 centímetros, porque estamos hablando de el radio. Pi por 6 al cuadrado dividido para 2 es igual a 56,54. Luego voy hacia mi segunda área, el cual está ubicado aquí también, pero yo tengo aquí 4 centímetros. Pero, entonces, aquí tengo mi valor en negativo porque estoy restando. Sumo estas dos áreas y tengo mi área total de mi cuerpo.
Ahora vamos a hablar acerca de la distancia del centro de gravedad con respecto al eje X. En el primer caso, en ambos casos, yo conozco que es una geometría simétrica con respecto a este eje de aquí. Por lo tanto, mi centro de gravedad va a estar ubicado para esta figura en algún punto de este eje. Por ende, y esto es el radio de esta figura. Por ende, para los dos casos es igual a 6. Ahora, si bien bueno, vamos a utilizar ahora encontrar cuál es el valor hacia arriba respecto a y. Pi, perdón, 4 por radio dividido para 3 pi. Empezamos con el círculo verde, 4 por el radio que es el 6 dividido para 3 pi. Y en el segundo, en el círculo que remuevo, recordemos que aquí el radio es de 4. Por eso es 4 por 4 dividido para 3 pi es igual a 1.69. El siguiente paso que voy a hacer es encontrar los primeros momentos para cada una de estas geometrías. Y yo lo que hago es multiplicar esta área por esta, ¿no? Esta posición en X. Para la segunda figura, multiplico el área por su posición en X. Y luego lo sumo. Ahora vamos a hacer lo mismo para la posición en Y. Esta área, ya no por 6, sino por 2.55. Y el área del segundo semicírculo es menos 25.13, ya no por 6, sino por 1.69. Y sumo estos dos. Estos de aquí van a ser mis primeros momentos. Primeros momentos del área total. Ahora sí, me toca ubicar el centroide. Utilizo las fórmulas que me dan y yo ya tengo esos valores. Tengo el valor del área, que es esta de aquí, y tengo esta sumatoria, el primer momento en X, que es igual a este. Asimismo, para el otro círculo, yo tengo el área total, donde este aquí es esta área total de acá. Noten aquí que para ambos cálculos yo utilizo esta misma área total, porque ya estamos hablando de la ubicación del centroide de toda el área. Y aquí, por el primer momento, ahora sí, calculo. X por 31.41 es igual a 181. Eso me da igual a 6. Ahora para Y es igual a Y por el área que es 31.45 y eso es igual a 101.54, dándome una ubicación en Y de 3.23. Y ahora sí, yo voy a dibujarlo en mi gráfico. La posición del centroide con respecto al eje X, que es 6, y con respecto al eje Y, que es 3.23. Y así para cualquier figura que yo tenga.